¿Alguna vez te has sentido como si el mundo se estuviera derrumbando a tu alrededor y tú estuvieras solo tratando de entender dónde está Dios en medio de la tormenta? En momentos así, nuestro corazón se llena de preguntas, nuestras fuerzas parecen desvanecerse y la fe se convierte en un hilo delgado al que nos aferramos con todo lo que tenemos. Es en esos días cuando el Salmo 91 nos ayuda a ejercitar nuestra fe. Nos muestra que, incluso cuando todo parece fuera de control, hay un lugar seguro, el refugio del Altísimo. Este video fue hecho para ayudarte a fortalecer tu fe y restaurar tus fuerzas. Recuerda que Dios te ama y ha preparado bendiciones poderosas para ti hoy. Te pido que te suscribas al canal, así nos ayudas a seguir publicando videos como este y a seguir llevando la palabra de Dios a través de YouTube. El Salmo 91 comienza con una de las declaraciones más profundas de la Biblia. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmos 9, la 1 y 1. Lo primero que necesitamos entender es que este versículo no promete que no habrá tormentas. Habla de habitar. Habla de un lugar secreto. Un refugio donde el miedo pierde su fuerza y donde el corazón cansado encuentra descanso. Esa es la verdad que vamos a explorar hoy. Incluso en tiempos de crisis, la presencia de Dios es el lugar más seguro sobre la tierra. Cuando la crisis llega, no toca la puerta con gentileza. Invade. Desorganiza nuestra rutina, sacude las emociones. Nos hace cuestionar si seremos capaces de seguir adelante. El miedo se instala como una sombra persistente, y la mente se convierte en un campo de batalla entre la fe que aún resiste y la ansiedad que grita. En tiempos así, hasta respirar parece un esfuerzo. Y la esperanza se esconde entre las lágrimas. La incertidumbre es una de las armas más crueles de la crisis. Cuando no sabemos lo que va a pasar, si el trabajo continuará, si la salud empeorará, si ese ser querido volverá a casa o regresará a los brazos de Dios, el alma tiembla. Nos sentimos como quien camina sobre un suelo agrietado, intentando equilibrar el corazón sobre una fe que parece pequeña ante la magnitud del problema. Y entonces llega la soledad, aún rodeados de personas. Muchas veces nos sentimos invisibles, como si nadie supiera realmente lo que está ocurriendo por dentro. Puedes incluso sonreír, servir el café, cuidar la casa, pero en el fondo hay un clamor que nadie escucha, solo Dios. Y, a veces, ni siquiera sentimos respuesta de Él. Pero es precisamente ahí donde la crisis revela algo esencial, donde está puesta nuestra confianza. Cuando todo se sacude, descubrimos si estábamos parados sobre la arena o sobre la roca. Las dificultades tienen ese papel duro y sagrado. Confrontarnos con la pregunta ¿en quién confío realmente? Y la respuesta, aunque dolorosa, puede ser un nuevo comienzo. Porque cuando reconocemos que hemos confiado en nosotros mismos, en el dinero, en las circunstancias, entonces podemos volver la mirada hacia el único que no cambia. La crisis, con todo su dolor, puede ser el camino que nos lleva de regreso al abrigo del Altísimo. En el corazón del Salmo 91 hay una promesa que atraviesa generaciones. Guerras y tormentas personales, la promesa de descanso en la presencia de un Dios que es soberano y cercano. El versículo 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No es solo un versículo hermoso, es una declaración de alianza, una invitación a vivir en íntima comunión con aquel que guarda, protege y sostiene. Ese abrigo no es un lugar físico, es un estado del alma. Es el punto en el que soltamos el control y reconocemos que nuestra seguridad no está en la ausencia de problemas, sino en la presencia constante de Dios. Habitar en ese lugar es más que acudir a Dios en oración solo en los momentos difíciles. Es permanecer en Él, hacer de su presencia nuestra dirección espiritual. La sombra del Omnipotente es más que protección, es consuelo. Es el lugar donde lloramos sin temor, donde nos desahogamos sin juicio, donde recibimos fuerzas para seguir incluso cuando todo nos dice que paremos. Y es justamente esa comunión continua la que nos permite descansar. Aun en medio del caos, el salmista no escribe este texto porque su vida fuera perfecta. Al contrario,
Él conocía el peso de las batallas, los peligros visibles e invisibles. Aún así, elige declarar: Él es mi Dios, mi refugio, mi fortaleza. Y en Él confiaré. Salmos 9, la 1 y 2. Es un acto de fe profunda al confiar sin ver. Descansar en medio de la guerra, esa promesa nos recuerda que la verdadera paz no viene de la ausencia de crisis, sino de la certeza de que Dios está presente en medio de ellas. Y si decides habitar en ese abrigo, ninguna oscuridad podrá apagar la luz de la fe que hay en ti. Uno de los pasajes más conocidos del Salmo 91 dice: Caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te alcanzará. Estas palabras hablan directamente al corazón de quien está rodeado de amenazas, sean físicas, emocionales o espirituales. La imagen es poderosa, personas cayendo por todos lados, pero tú protegido, de pie. Esto no se trata de arrogancia, ni de superioridad, sino de una confianza total en la protección divina. Otro versículo afirma: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Aquí vemos dos tipos de peligros, los visibles y los invisibles. El lazo del cazador representa trampas ocultas, situaciones que parecen inofensivas, pero que nos atrapan. La peste simboliza amenazas fuera de nuestro control, como enfermedades o crisis inesperadas. El Salmo 91 no promete una vida sin luchas. No dice que el justo nunca enfrentará días difíciles. Al contrario, reconoce que habrá peligro, peste, guerra, destrucción, pero en medio de todo eso, hay una protección que viene de lo alto, una cobertura espiritual que no impide las batallas, pero impide que destruyan a quien habita en la presencia de Dios. Esa protección es más que física, es protección para la mente, el corazón. La fe. Es como si Dios colocara una cerca invisible a nuestro alrededor, guardando nuestra alma de perderse en el dolor. Aunque el cuerpo sufra, aunque lleguen las pérdidas, el espíritu permanece firme, sostenido por la mano de aquel que nunca falla, y por eso podemos declarar: incluso entre lágrimas, tú eres mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. Porque la protección de Dios no es una ilusión, es una promesa. Y cuando confiamos en Él, incluso en medio del peligro, encontramos paz en lo imposible. Habitar en el abrigo del Altísimo es más que una frase bonita, es una realidad que Dios promete a sus hijos. Significa vivir en intimidad con Dios, mantener el corazón alineado con su voluntad y buscar su presencia como el bien más preciado. En tiempos de crisis, esa comunión se convierte en el ancla del alma, el punto seguro en medio de la tormenta. La presencia de Dios no es algo lejano, es algo que podemos sentir en el silencio de la oración, en el consuelo de su palabra, en la fuerza que aparece cuando pensábamos que ya no podíamos más. Cuando estamos en la presencia de Dios, aun sin respuestas, encontramos paz. Aun sin entender el camino, encontramos dirección. Porque Él está allí y eso lo cambia todo. Moisés, en medio del desierto, dijo: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Éxodo 33 minutos y 15 segundos. Él sabía que la presencia de Dios era más importante que la tierra prometida. Porque sin Dios, hasta las victorias pierden sentido. Pero con Dios, hasta el desierto florece. La fe se fortalece no cuando todo va bien, sino cuando, incluso en el caos, elegimos permanecer. Elegimos confiar. Elegimos mirar hacia arriba y decir: Señor, no entiendo, pero sé que tú estás aquí. Esa certeza no elimina los problemas, pero renueva la fuerza para enfrentarlos. Si sientes que te estás debilitando, quizás no sea falta de fe, sino falta de presencia. Vuelve al abrigo. Abre de nuevo tu corazón en oración. Habla con Dios como un hijo habla con su padre, porque allí, en la intimidad, la fe se restaura. El alma se fortalece y la esperanza vuelve a respirar. Conocer el Salmo 91 es importante, pero más que leerlo o memorizarlo, es necesario vivirlo. La palabra de Dios cobra poder cuando sale de la página y entra en la rutina. Y hay formas simples y profundas de traer este salmo a la vida diaria, transformando el miedo en fe, la ansiedad en confianza. Una práctica poderosa es meditar en el Salmo 91 cada mañana, antes de mirar el celular.
Antes de encender la TV, lee el Salmo en voz alta. Hace eso tu primera oración. Cada versículo es como una semilla de protección y paz sembrada en tu corazón. La repetición, con fe, va creando raíces espirituales que te sostendrán en los momentos difíciles. Otra forma es escribir los versículos en tarjetas o en un cuaderno. Reparte por la casa, en el espejo, en la nevera, en la cabecera de la cama. Cuando el miedo intente dominarte, léelo en voz alta, caerán 1000 a tu lado, transforma la palabra en escudo. Hace ella la respuesta a tus pensamientos ansiosos. También puedes transformar el salmo en una oración personalizada. Sustituye las expresiones generales por declaraciones personales. Señor, yo habito en tu abrigo. Yo descanso bajo tu sombra. Tú eres mi refugio. Habla con Dios como quien se refugia. Esto crea un espacio espiritual de entrega y conexión. Y en los días más pesados, cuando ni siquiera puedas orar, simplemente toma tu Biblia y déjala abierta en el Salmo 91. Cierra los ojos y guarda silencio. A veces, el mayor acto de fe es simplemente permanecer allí. Dios conoce el clamor de tu silencio y Él honra cada segundo que pasas en su presencia. La fuerza del Salmo 91 no está solo en su poesía, sino en las vidas que ya ha tocado. Generaciones enteras han encontrado consuelo en estas palabras durante guerras, enfermedades, persecuciones y dolores familiares en tiempos de oscuridad. Ha sido como un faro que señala el cuidado de Dios constante, invisible pero real. En la Biblia vemos un ejemplo claro en la vida de Daniel. Cuando fue arrojado al foso de los leones, su confianza estaba puesta totalmente en el Dios que libra. No tenía garantías humanas, pero descansó bajo la sombra del Omnipotente. Y esa noche, mientras todos esperaban su muerte, Dios cerró la boca de los leones. El peligro era real, pero la protección también lo era. También hay testimonios actuales de madres que oraron el Salmo 91 cada día por sus hijos involucrados en las drogas, y después de años, vieron a esos hijos volver a Dios. Hay historias de personas en hospitales, sin esperanza médica, que encontraron fuerzas inexplicables al declarar: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Cada testimonio es un recordatorio vivo de que la palabra de Dios no vuelve vacía. Cuando declaras con fe, aunque no veas resultados inmediatos, algo se mueve en los cielos. A veces, la liberación es externa, un accidente evitado, una sanidad inesperada. Otras veces es interna, la paz que llega en medio del dolor, el valor que nace cuando todo decía que ibas a caer. Y aunque aún no hayas visto el milagro, el Salmo 91 sigue siendo verdadero. No es una garantía de que nada sucederá, sino la certeza de que no estarás solo, pase lo que pase. Y eso, en sí mismo, ya es un milagro, la presencia de Dios en cada paso. Hoy, después de todo lo que hemos oído y sentido a través del Salmo 91, necesito preguntarte: ¿dónde está tu confianza? En tiempos de crisis, esta pregunta deja de ser teórica, se vuelve vital. Es en el valle, en el dolor, en la espera, donde descubrimos si confiamos verdaderamente en Dios o solo en las circunstancias. La invitación del Salmo 91 es clara: habita al abrigo del Altísimo. Eso significa no solo buscar a Dios cuando todo se desmorona, sino permanecer en Él, hacer de Él tu morada, tu sustento, tu fundamento. El mundo intenta empujarnos hacia el miedo, pero la palabra de Dios nos llama al refugio. La decisión está ante ti. Tal vez estés cansado, sin fuerzas, sintiéndote olvidado por Dios. Pero Él está aquí y te dice: hijo, vuelve a confiar. Entrégame de nuevo tus miedos, tus hijos, tu corazón herido. Yo sigo siendo tu refugio. No importa lo que haya pasado, aún hay tiempo, aún hay promesa, aún hay presencia. Por eso, ahora, con fe, declara sobre tu vida: yo elijo confiar en el Señor. Él es mi refugio. Ningún mal me destruirá, porque Dios está conmigo, aun en la oscuridad. Yo habito bajo la sombra del Omnipotente. Repite esto cada vez que el miedo quiera entrar. Decláralo hasta que tu alma vuelva a respirar.
Y para sellar esta entrega, oremos juntos. No con prisa, sino con profundidad. Quédate hasta el final, esta oración puede ser el comienzo de una nueva etapa en tu fe. Aunque estés atravesando el valle más oscuro de tu vida, quiero recordarte una verdad profunda. Dios está obrando a tu favor. Tal vez en silencio, tal vez de forma invisible, pero Él no te ha abandonado. El Salmo 91 es más que un poema, es una alianza viva, una promesa eterna de cuidado. La palabra dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Salmos 9, la 1 y 11, no caminas solo. Hay una protección a tu alrededor, hay manos invisibles que te sostienen. Y aun cuando el miedo intente gritar más fuerte, que recuerdes, hay un refugio seguro y su nombre es la presencia de Dios. Si esta palabra tocó tu corazón, suscríbete al canal y dale like a este video. Y recuerda, no importa lo que estés viviendo hoy, Dios te ama y quiere transformar tu vida hoy mismo. Ahora, ora conmigo. Con calma y con fe. Señor mi Dios, en este momento entro en tu refugio. Traigo conmigo mis miedos, mis incertidumbres y todo lo que ha estado pesando en mi corazón. Sé que no necesito fingir fuerza delante de ti, porque tú conoces cada lágrima que he derramado. Acógeme bajo tus alas y enséñame a descansar en tu presencia. Aun cuando todo parece oscuro, yo elijo confiar. Tu palabra dice que tú eres mi refugio y mi fortaleza. Y hoy declaro eso sobre mi vida. Guarda mi mente, renueva mi fe y líbrame de las trampas que han intentado atarme a la desesperación. Que aprenda a habitar contigo todos los días, incluso en los tiempos difíciles. Y si acaso llego a debilitarme, que tú me tomes de la mano. Envía tus ángeles para protegerme y guiarme por el camino de la paz. Que cada versículo del Salmo 91 se cumpla en mí y en mi casa. Confío en ti, Señor. Amén.